Dios le bendiga a cada persona que escuche este video. En este día le traigo un tema muy interesante que se llama el afán y la ansiedad. Este tema es muy importante para la vida de ese cristiano, que la persona como cristiana debe de conocer y debe de saber este conocimiento que nos dejan estos versículos. Por eso que vamos a estudiar estos versículos y vamos a escudriñar para que nosotros adquiramos conocimiento de estos versículos y aprendamos de él y nos acerquemos más al Señor, porque cuando adquirimos más conocimiento, entonces nos acercamos más a Dios, porque dejamos de hacer cosas que no sabíamos que estaban mal. Entonces empecemos con este video. Este capítulo lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 25 hasta el versículo 34. Ahí es donde encontramos este tema. Entonces vamos a empezar a escudriñar los versículos y explicarlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. En este versículo 25, Jesucristo le está diciendo que no nos afanemos por vuestra vida, o qué habéis de comer o qué habéis de beber. Nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo no nos vamos a afanar por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber? Si eso lo hacemos todos los días, por lo que vamos a vestir, por nuestro cuerpo, ¿cómo no nos vamos a afanar por nuestro cuerpo? Pero Jesucristo nos está diciendo en ese versículo, lo que Él no quiere dejar verdaderamente explicado, es que tenemos que poner al Señor en primer lugar. Eso es lo que nos quiere dejar entender ese versículo. Porque lo que pasa es, cuando nos afanamos por las cosas vanidades, entonces estamos acercándonos a la carne y alejándonos de Dios. No nos afanemos por las cosas vanidades. Démosle más valor a Dios que las cosas vanidades. Y no empecemos a afanarnos en cosas vanidades, cosas que pasan, que son por un instante. No nos afanemos por esas cosas. De vez en cuando no vamos a la iglesia por estar con los afanes del trabajo, por estar con los afanes de la vida. No oramos cuando debemos orar. Pero no dejemos que los afanes nos arropen y nos ahoguen, sino pongamos al Señor en primer lugar. Eso es lo que nos quiere decir ese versículo, que debemos de poner al Señor en primer lugar. Vuelvo a repetir el versículo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Aquí hay dos preguntas. ¿No es la vida más que el alimento? Claro, la vida es más que el alimento, pero uno depende de otro, porque si no hay alimento, tampoco la persona va a vivir mucho tiempo. Y la otra pregunta es, ¿y el cuerpo más que el vestido? El cuerpo tiene que tener un vestido porque no puede estar desnudo. Desde el momento que Adán y Eva comieron la fruta, desde ese momento ellos adquirieron y supieron que estaban desnudos. Entonces ahora nadie puede andar desnudo en las calles. Todo el mundo tiene que tener una ropa puesta. En los tiempos antiguos era vestido, porque los hombres también tenían vestidos para hombres.
pero en este tiempo hay diferentes tipos de ropa. Sigo explicando. Vuelvo a repetir. Este versículo nos quiere dejar entender que debemos de poner al Señor en primer lugar. No nos perdamos los cultos por los afanes de la vida. No nos perdamos las oraciones cuando debemos de orar por los afanes, por estar trabajando buscando el alimento, por estar trabajando para comprarnos un vestido o una ropa. Busquemos al Señor en primer lugar. Eso es lo que nos quiere decir ese versículo. Dios es más importante que todas esas cosas. Porque Dios, si le buscamos a Él, a Dios, entonces Dios nos va a dar una mano amiga. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar alimento. Dios nos va a dar vestido para vestir. Busquémosle a Él primeramente. Y después el Señor nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos a Él. Pero primero busquémosle a Él para que Él nos bendiga. Dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Mire qué ejemplo Jesucristo nos puso aquí. Miremos las aves de los cielos. Las aves de los cielos, tú no las ves con una pala y un pico trabajando afanados. Las aves de los cielos, usted no las ve con un negocio vendiendo, sino que el Señor le da alimento todos los días. Y su vestido, su plumaje, siempre para limpio y bonito, porque es el Señor que la mantiene. Jesucristo nos puso este ejemplo de que no nos afanemos. El Señor como quiera nos va a mantener. Busquemos a Dios primero, que el Señor se va a encargar de nosotros. Nuestros problemas, pongámoslo en las manos de Dios. Y entonces Dios lo va a resolver. Ahora no queramos resolver el problema por nuestra propia voluntad, por nuestra propia mano. Porque entonces cuando hacemos eso, entonces nos estamos arriesgando a tener que estar afanado de las cosas de la carne y a durar quién sabe cuántos años para resolver ese problema. Pero cuando lo encomendamos en la mano del Señor, el Señor de una vez hace que el problema desaparezca. Seguimos leyendo los versículos. Dice versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Oiga esta pregunta que Jesucristo hizo en este versículo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie puede añadir a su estatura un codo, por mucho que se afane. Porque nosotros no tenemos control de nuestra altura, de nuestro tamaño, o cuánto pelo nos sale de la cabeza. Nosotros no tenemos control de eso. Eso es Dios que tiene control de todo eso. El Señor, Dios Todopoderoso, es el que tiene control de nuestra estatura. Si Dios dice que tú vas a ser chiquito, por más que tú saltes y brinques, tú vas a ser pequeño. Si Dios dice que tú vas a ser alto, por más que tú trabajes, usted va a ser alto, porque el Señor así lo dijo. Y a Dios no se le puede contradecir. Por más que nos afanemos, no podemos añadirle un codo a nuestra estatura. No podemos estirarnos con una máquina para hacernos más grande. No podemos, porque el Señor así lo deseó. Dice versículo 28. Y por el vestido, porque os afanéis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Oigan este versículo. Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios
del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. En ese versículo nos quiere dejar entender, este versículo 28 nos quiere dejar entender que cuando el Señor hace algo bello, cuando el Señor mantiene una cosa, esa cosa se mantiene bello, aunque no trabaje, aunque no se afane, eso siempre va a mantener su belleza. Cuando tú le encomiendas tu belleza al Señor, tú no tienes que estar poniéndote 500 cremas en la cara para que te vea más bonita o más bello, porque el Señor va a mantener tu belleza, porque le encomendamos nuestro cuerpo al Señor, porque le encomendamos al Señor nuestro problema. No hace falta tener que estar comprando cremas y esas cosas, porque el Señor lo va a mantener bellos, el Señor lo va a mantener limpio, el Señor nos va a mantener vestido y no nos va a dejar pasar hambre. El Señor siempre va a estar ahí para protegernos y guiarnos. El Señor no desampara a sus hijos. Eso es lo que nos quiere dejar este versículo entender. El versículo 28, que el Señor siempre está ahí. Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Los lirios del campo crecen, ellos no trabajan ni hilan y se mantienen bellos, vestidos bien bonitos, porque el Señor lo mantiene. Eso es lo que nos quiere dejar entender este versículo. Dice el versículo 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Oiga bien este versículo. Que ni aun Salomón con toda su gloria. Nosotros vemos que Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio sobre la tierra. ¿No es verdad? Ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de estos lirios, como de estos lirios del campo que dice la Biblia en el versículo anterior. Ni aun Salomón pudo vestirse como uno de ellos. Porque aunque tú tengas riqueza y de todo, todas las cosas, cuando el Señor te da una belleza, por más que otro la quiera adquirir por medio de otras sustancias o por medio de otras cosas que el Señor no lo ha permitido, no adquirirá esa belleza que tú tienes. Porque cuando el Señor te da algo único, solamente te lo da a ti, no a nadie. El Señor le dio belleza a esos lirios y ni aun Salomón pudo vestirse como uno de ellos. Porque el Señor fue que le dio la belleza a esos lirios del campo. Jesucristo fue el que le dio la belleza. Aun Salomón con toda su riqueza pudo vestirse así de bonito como ellos, como esos lirios que dice la Biblia. Dice versículo 30. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así. Nosotros vemos que se está hablando de una hierba, la hierba del campo que es hoy. Todos los días nosotros cortamos matas, hacemos cuantas cosas, sembramos, cortamos, pero el Señor siempre mantiene todo en orden. Por más que nosotros cortemos, el Señor siempre hará nacer nuevas semillas. El Señor nunca dejará que una semilla se desaparezca o deje de existir. Porque la Biblia no nos dice que esas semillas tienen un límite. Cuando ponemos al Señor en primer lugar, el Señor entonces
nos va a dar lo que necesitamos. El Señor va a poner en nuestra mano todas las cosas que nosotros le pidamos a Él. Pero tenemos que ponerlo en primer lugar. Y después después todas las cosas que van después en segundo lugar. Entonces el Señor va a trabajar con todo lo que tenemos y nos va a bendecir. Nos va a mantener siempre limpio. Nos va a mantener siempre bonito. Nos va a mantener siempre alegre. Porque el Señor le da alegría, amor. No odio, fatiga. Y que la gente siempre esté cansado, estropeado. El Señor lo que da paz, amor, gozo, tranquilidad, alegría. Y nos mantiene vivos siempre. No nos mantiene aburridos como muchas personas. El Señor nos mantiene siempre alegre. Seguimos estudiando los versículos. Déjame explicar algo muy importante en este versículo. Que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Escúchalo bien. Dios sabe que tenemos necesidad de vestir, de comer, de beber, de todas esas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de todo eso. Entonces, no debemos de preocuparnos por todo eso. El Señor sabe que tenemos necesidad de todo eso. Entonces el Señor lo va a suplir. El Señor va a mandar su ángel para que nos mande comida. El Señor va a trabajar en nosotros. Solamente tenemos que confiar en Él. Pongámosle a Él en primer lugar. Con eso no le digo que no hay que trabajar. Con eso no le digo que hay que conseguir su dinero. Vuelvo a repetir, hay que trabajar, porque al Señor le gusta a la persona que trabaja. Pero no dejemos que ese trabajo no ocupe todo el tiempo de Dios, o no ocupe las 24 horas del día. No dejemos que ese trabajo se interponga en nuestra salvación, se interponga con nuestra relación con Dios. No podemos permitir que nada se interponga con nuestra relación con Dios. Debemos mantener nuestra relación con Dios bien, en un estado sólido, no líquida ni gaseosa, sólido. Debemos mantener nuestra relación sólida, firme con Jesucristo. Seguimos estudiando. Dice el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ya lo leímos ese versículo. Dice versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mírenlo ahí lo que yo le estaba diciendo hace rato. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y después todas estas cosas serán añadidas. La comida será añadida. La bebida será añadida. La ropa de vestir será añadida. Todo eso será añadido. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y después todas las demás cosas serán añadidas. Cuando buscamos a Dios en primer lugar, después el Señor añade todo lo demás. Busquemos a Dios en primer lugar. Busquémosle a Él, que después todas las demás cosas el Señor las va a añadir. No nos afanemos, no dejemos que los trabajos nos ocupen las 24 horas del día. Busquemos al Señor Todopoderoso. Tengamos fe en Él. No desmayemos, que el Señor es fiel y cumple su promesa. El Señor nunca nos desamparará. Porque dice la Biblia que el Señor no deja a sus hijos en vergüenza y nosotros somos hijos de Dios. Dice versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada uno con su propio mal. También nosotros vemos que estas semillas
el Señor hace que nazca sin que nadie la siembre, porque esa es su naturaleza. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Nosotros la cortamos tal vez y la echamos en el horno, pero el Señor hizo que esa planta sirva para eso, que el Señor la viste así, como dice en ese versículo. El Señor la... Nosotros podemos cambiar las cosas. El Señor hizo todas las cosas perfecto. No nos afanemos. Esto es lo que nos quiere dejar entender. Oiga bien, entienda bien. No es que no trabaje o que esté en su casa vagueando. Porque al Señor le gusta a la persona que trabaje. Al Señor le agrada eso, que la gente trabaje. Al Señor no le gusta la persona vaga. Pero también al Señor también le gusta la persona que hace su voluntad. La persona que cumple los mandatos del Señor. A Dios le gusta eso. El Señor nos está diciendo que no nos afanemos. No nos afanemos como mucha gente que andan, que tú ves que trabajan de domingo a domingo. No nos afanemos. Primero busquemos a Dios, al Señor. Busquémoslo a Él primero. Y entonces Dios nos va a bendecir. Dios nos va a vestir. Dios nos va a dar alimento. Pero cuando nos afanamos, nos apartamos de la gracia de Dios. Nos alejamos. Y los días nos pasan rápido. No nos afanemos, busquemos al Señor con amor de corazón y cumplamos sus estatutos. Sigo leyendo los versículos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El versículo 31 nos dice que no nos afanemos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Muchos dicen, ¿cómo yo no me voy a afanar si tengo que comer, si tengo que beber y si tengo que vestir? ¿Cómo no voy a trabajar? El Señor lo que nos quiere decir es que lo pongamos a Él en primer lugar. Busquemos al Señor en primer lugar. Cuando le buscamos al Señor en primer lugar, le obedecemos en todo lo que Él nos dice. Si el Señor nos dice que algo nos va a hacer daño, lo dejamos de una vez, porque le obedecemos y lo tenemos en primer lugar. Pero cuando hacemos lo que queremos, cuando nos afanamos, cuando nos vamos al oculto por estar afanados, cuando no oramos por estar afanados, cuando no buscamos la presencia de Dios por estar en los oficios, en los afanes, entonces nos alejamos de la gracia de Dios y nos acercamos más a Satanás. Entonces Satanás lo que hace, ¿qué es lo que hace él? Nos agarra, nos encadena para que nosotros no salgamos de ahí. Mientras tú te afanas más, entonces el enemigo lo que pone más trabajo y más trabajo. ¿Para qué? Para mantenerte encadenado, para mantenerte en esa oscuridad y no sacarte de ahí, porque eso es lo que quiere el enemigo, que cada persona se pierda, que nadie reciba la salvación. Seguimos estudiando los versículos. Dice versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Oigan este versículo bien. Pero los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son los que no buscan a Dios. Esos son los gentiles. Los que hacen lo que quieren. Esos son los gentiles. Ahora Dios que está en los cielos sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que nosotros tenemos que comer. Dios sabe que nosotros tenemos que beber. Y Dios sabe que nosotros tenemos que vestir. Entonces Dios no nos va a desamparar. Dice el versículo 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Cuando buscamos al Señor primeramente, todas las demás cosas el Señor añade. Busquemos a Dios en primer lugar. Entonces Dios va a añadir todas las demás cosas. El Señor nos va a ayudar con lo que necesitemos. Pero primero tenemos que ponerle a Él en primer lugar. Lo he dicho varias veces esto, que tenemos que ponerle en primer lugar a Jesucristo. Porque de esto que trata mayormente los versículos que hemos leído. Dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. A cada día su propio mal. También Jesucristo nos dice que no nos afanemos por el día de mañana. No nos afanemos por el día de mañana que habéis de comer o que habéis de beber. Basta cada día con su propio mal. Hay personas que no solamente el día de mañana tienen planeado, sino la semana entera. Basta cada día con su propio afán. Busquemos al Señor y cumplamos los mandatos que Jesucristo nos deja. No nos afanemos tanto por las cosas vanidades. El afanarse tanto por las cosas vanidades lo que hacen que nos apartan de Dios y de su gracia. No dejemos que ningún afán nos aparte de Dios y de la gracia de Dios y del amor de Él. Busquemos al Señor, que el Señor nos va a bendecir. Confiemos en Él, que Dios va a cumplir su promesa, porque Dios es fiel. Dios siempre está ahí cuando más lo necesitamos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí este video.